El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Innovar para educar y educar para innovar, porque la vida es bella. Un espacio de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología de la Universidad Católica de Manizales. Hola, estamos en su programa La Vida es Bella, un programa de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con el doctor Marcos Cantos Aparicio, doctor en Teología por la Universidad de San Dámaso. Es profesor asistente de Teología Sistemática 1 de dicha universidad y profesor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, también de San Dámaso. Igualmente, ha sido profesor de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Ha publicado recientemente El problema de la revelación de Dios desde una filosofía primera en su IRI, fundamentación, índole y maximidad. Su campo de investigación abarca la teología fundamental, la teología dogmática y la filosofía de la religión. Juan Guillermo, tú estás ahí con el doctor Cantos vía telefónica desde España. Vamos entonces con la entrevista. Doctor Marcos, entonces, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para participar en el programa La Vida es Bella. Y gracias por compartirnos su tiempo y su experiencia estudiando estos temas tan interesantes como son el tema de la universidad en el pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Quisiéramos comenzar con una pregunta, doctor. Usted ha escrito este libro titulado Razón Abierta, la idea de universidad en Ratzinger, Benedicto XVI. ¿De dónde surgió su interés personal por este tema y de dónde surge la idea de publicar un libro? Sí, mi interés viene de mi propia condición de católico y de profesor universitario, en concreto de profesor de teología en la Universidad San Dámaso de Madrid. Es por tanto un tema que me toca de lleno. Y respecto de la figura de Benedicto XVI, ya antes de ser elegido Papa, yo había estudiado algunas de sus obras y una vez que es elegido obispo de Roma en 2005, mi seguimiento es mayor, sobre todo a través de los discursos que como pontífice pronuncia en diferentes foros intelectuales o académicos. ¿Y cómo se plasma en concreto la idea del libro? Bien, pues en septiembre del 2013, por tanto 9 meses después de su renuncia al ministerio petrino, la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, con la cual colaboro ocasionalmente, me pidió escribir un artículo sobre la idea de universidad en Ratzinger, Benedicto XVI. Este artículo se publicó, les gustó y me preguntaron si consideraba que había, por así decir, material en Benedicto XVI como para poder escribir un libro sobre esta cuestión. Y yo les respondí que ciertamente lo había y me puse manos a la obra. Creímos también que era una buena opción incluir, después de mi estudio sistemático, todos los discursos que el Papa había dirigido directa o indirectamente al mundo universitario y que yo había tenido en cuenta para el estudio, y así lo hicimos, de tal modo que después, propiamente del estudio sistemático, pues se incluyen cerca de 50 locuciones suyas, fundamentalmente discursos dirigidos al mundo universitario, pero también más en general al mundo educativo y cultural. Bueno, doctor Cantos, tenemos aquí un interrogante. Quisiéramos saber, pues ya que muchas personas hablan en la actualidad sobre la crisis de la universidad, ¿por qué es la voz de Benedicto XVI una voz autorizada para hablar sobre ella? Pues yo desde luego considero que sí es una voz totalmente autorizada, y ello por varias razones. En primer lugar y sobre todo por su propia experiencia como profesor y catedrático en distintos centros superiores y universidades de Alemania durante 25 años, en concreto desde 1952 hasta 1977, en algunos de los cuales además desempeñará puestos de gobierno, como por ejemplo decano y vicerrector. A esto podemos añadir que luego, en 1977, él fue nombrado arzobispo de Múnich, Frisinga, y más adelante, en 1981, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por parte de Juan Pablo II. Y tampoco durante ese tiempo el contacto con el mundo universitario se pierde, todo lo contrario, se sigue manteniendo, aunque lógicamente no es ya como profesor, sino sobre todo como conferenciante invitado en diferentes jornadas, cursos, etcétera. Y
tampoco se va a romper el vínculo con la universidad cuando es elegido Papa en 2005. Y muestra de ello es que durante sus casi 8 años de pontificado, pues los encuentros y discursos dirigidos al mundo universitario y al mundo académico, católico no, superan los 40. Y finalmente a todo este recorrido de experiencia universitaria hay que añadirle las numerosas distinciones académicas que le han sido concedidas, entre las que destacan varios doctorados honoris causa en diferentes universidades. Por todo esto, como digo, creo que posee sobrada autoridad para reflexionar sobre la idea de universidad. Claro, nos encontramos actualmente en un mundo pluralista donde encontramos muchísimas universidades, hay una proliferación de centros de educación superior, de institutos tecnológicos, de investigación. ¿Es todavía posible hablar de una universidad, es decir, de hablar de la identidad de la universidad, cuando parece que no hay una universidad, sino muchas formas de pensar la universidad? Pues a juicio de Benedicto XVI, y desde luego también mucho más modestamente del mío, no solo se puede, sino que yo creo que además se debe hablar de la identidad de la universidad, sin que reivindicar esta identidad conlleve ningún tipo de imposición, sino todo lo contrario, sencillamente fidelidad a lo que ella es, a lo que la universidad es por naturaleza. Bien, ¿cuál es esta identidad? Benedicto XVI nos recuerda, y así lo intento reflejar en el libro, que la universidad fue creada hace más de 8 siglos dentro de e impulsada por el cristianismo. En concreto, su origen más remoto se encuentra en el monaquismo occidental europeo de la Alta Edad Media, cuyo espíritu se nutría del quaere deum, de la búsqueda de Dios, y no precisamente de un Dios escondido, sino el Dios revelado en Cristo, un Dios que para el cristiano es la verdad con mayúsculas. Bien, la universidad, como digo, heredará y participará ya desde su origen de este quaere deum, y por eso constituirá ya desde entonces un lugar singular para la búsqueda de toda la verdad del mundo y la del propio hombre. Esto significa que es también inseparablemente una institución al servicio de la persona, al servicio del hombre. Por eso estas dos categorías, verdad y hombre, son para Benedicto XVI categorías, momentos fundacionales y fundamentales en la realidad de la universidad. En concreto, su naturaleza, él va a decir, es la búsqueda sincera e incansable de la verdad, y su fin, la promoción del hombre y de la sociedad. En esto pues consiste su identidad, y es esta identidad la que, a mi juicio y a juicio sobre todo de Benedicto XVI, sigue haciendo de ella una realidad necesaria para el hombre y para la sociedad. Doctor, a partir de esto, ¿cuáles serían los peligros que acechan la identidad de una universidad en el siglo XXI? Pues el mayor peligro para la universidad actual es, a juicio del Papa Emérito, el de caer en una serie de reducciones y deformaciones que degradarían su identidad originaria, hasta la que nos hemos referido ahora mismo. En ese sentido, yo considero que Benedicto XVI, a lo largo de sus discursos, repartidos por aquí y por allá, alerta de 6 peligros fundamentales. Primero sería ceder ante una visión utilitarista y materialista de la educación universitaria. El segundo peligro es la tendencia a la fragmentación y a la falta de comunicabilidad que se da con demasiada frecuencia en muchos centros universitarios, lo cual los hace incapaces de formar una unidad interior, una universitas. Un tercer peligro es la mentalidad positivista, que en el momento actual ha alcanzado su máxima expresión en lo que él llama la ideología tecnocientificista, que ha sido puesta como medida del saber y de la realidad y como esperanza última del hombre y de la sociedad. Un cuarto peligro es que la universidad se impregne de una cada vez más asumida mentalidad relativista que renuncia a la cuestión de la verdad y que, bajo el disfraz, podemos decir, de la tolerancia, quiere imponerse hoy en muchos estratos de la sociedad y de la cultura. De hecho, es tanta la fuerza de persuasión de esta mentalidad que Benedicto XVI se refiere a ella como la dictadura o el dogma del relativismo. Un quinto peligro sería la pérdida de libertad. La universidad, por naturaleza, es una institución libre que debe estar únicamente vinculada a la autoridad de la verdad. Y frente a esto, pues muchas veces sucede que determinados grupos con una cierta ideología, y por cierto, una ideología no pocas veces
impregnada de un laicismo radical, intentan dominarla. Y el sexto peligro, a mi juicio, es que la universidad pierda su constitutiva vocación social, centrándose o incluso reduciéndose a la estricta dimensión individual, es decir, atendiendo solo al sujeto y no a la sociedad. Y además, esto focalizado en la conquista del éxito a cualquier precio. Pues estos son, como digo, los 6 peligros fundamentales que a mi juicio se detectan en los discursos y los textos de Benedicto XVI. El Papa también habla de la cuestión antropológica, de la importancia de la cuestión antropológica en la universidad, y alerta que hay un triple reduccionismo que usted menciona en su libro o en la presentación del libro en la Universidad Francisco Vitoria. El triple reduccionismo epistemológico, metafísico y científico provocaría una reducción antropológica. ¿A qué nos referimos con esta reducción antropológica y cuáles serían los peligros de esta? Sí, en efecto, para Benedicto XVI, estas anteriores deformaciones a las que nos hemos referido son consecuencia de un triple reduccionismo que yo he calificado en el libro como de epistemológico, metafísico y científico, los cuales a su vez provocan una reducción antropológica. Y esta serie de reduccionismo finalmente para Benedicto XVI brota de una misma y única raíz, que es la eliminación de Dios de la vida del hombre y de la sociedad, y por extensión también de la universidad. ¿Por qué digo esto? Bien, una de las tesis filosófico-históricas centrales del Papa Emérito Ratzinger es que vivimos en un periodo histórico que él califica como el de la autolimitación o empequeñecimiento de la razón, una de cuyas causas principales se encuentra además en la visión positivista de naturaleza y de razón, comprendida además de modo absoluto, y que tan presente está hoy día en la sociedad y en muchas de sus instituciones universitarias. Esta idea moderna de razón presupone, y las palabras son del Papa, la estructura matemática de la materia, su racionalidad intrínseca, que hace posible comprender cómo funciona y cómo puede ser utilizada. Esto es, esta razón reconoce como un dato de hecho, en la cual se basa su método, por cierto, la estructura racional de la materia, al tiempo que la correspondencia entre nuestro espíritu y las estructuras racionales que intervienen en la naturaleza. Pues bien, esto no es solo que no sea erróneo, sino que constituye una parte grandiosa del conocimiento humano y de su capacidad, al cual de ningún modo debemos renunciar. Esto es muy claro en Benedicto XVI. Ahora bien, el problema aparece cuando este modo de razón se absolutiza, y aquí estaría la reducción epistemológica, con la consiguiente reducción de toda la realidad a lo puramente empírico o natural, rechazando con ello la intrínseca dimensión metafísica que posee la realidad. Y aquí estaría la reducción metafísica. A partir de este criterio, solo se considera científico el tipo de certeza que deriva de la sinergia, por así decir, entre matemática y método empírico. Y lo que no encaje dentro de este criterio positivista y empírico es considerado como no científico, y de este modo se termina cayendo en una reducción del ámbito de la ciencia. Y aquí estaría lo que es la tercera reducción, la reducción científica. Y como decía, este triple reduccionismo implica que las ciencias naturales y las tecnológicas monopolizan, por así decir, los territorios de la razón. Y claro, esto es un peligro no ya solo para la universidad, sino para la propia humanidad, pues esta tríada reductiva porta en sí, en último término, una reducción del hombre, es decir, una visión del hombre reducido a su dimensión meramente natural, sin ninguna referencia constitutiva a la trascendencia. Y aquí es finalmente donde se encontraría la cuarta reducción, la reducción antropológica. Doctor Cantos, en estas sociedades secularistas, estos distintos ámbitos en los que sucede este triple reduccionismo al que usted hace alusión, ¿queda un espacio para el diálogo, ciencia y fe en la universidad? ¿Y cómo podría darse este diálogo? Pues por supuesto que sí, ¿verdad? Como decía antes, son muchas las ocasiones muchísimas, la verdad, en que Benedicto XVI denuncia que en la actualidad la idea de ratio, de razón, se ha deformado. Él detecta la gravedad que tiene esto, y porque se ha marginado la razón, que buscaba la verdad última de las cosas, que buscaba el sentido último del hombre y de todo lo real, y se ha sustituido muy sutilmente por una razón satisfecha con descubrir las leyes de la naturaleza. Por eso insiste el
el Papa en que estamos ante el silenciamiento, incluso renuncia a la constitutiva apertura del hombre a las verdades